Continuamos con la ponencia magistral del doctor Serafín Ortiz Ortiz, quien realizó sus estudios universitarios en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, donde se graduó como licenciado en Derecho. Posteriormente cursó la maestría latinoamericana en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad de Zulia, Venezuela. Es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Es autor y coautor de más de 15 libros publicados por casas editoras de prestigio. Recibió el Premio Nacional de Investigación Jurídica, fue distinguido como miembro de la Legión Honor Nacional en México. Asimismo, es parte de la Academia Mexicana de Criminología. Es miembro honorario de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia del Reino de España. Tiene un postdoctorado en Derecho en la Universidad de Torino, Italia. Ha sido director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, actualmente rector de esta Casa Máximo de Estudios. Asimismo, es miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, por mencionar algunos. Nos va a dar el tema Modelos epistémicos para la investigación. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Nuevamente, en el uso de la voz, he pensado que en la investigación científica, humanística y tecnológica se pueden o se deben construir modelos epistémicos, es decir, a partir de una teoría del conocimiento que es sinónimo de epistemología, que algunos afirman como filosofía de la ciencia. Podemos hacer el esfuerzo por diseñar y construir ciertos modelos para la producción de conocimiento en los saberes. Quiero desde ahora fijar mi postura a este respecto. Pienso que no hay una sola epistemología como teoría de la ciencia, sino que el debate es muy álgido, a pesar de toda una tradición histórica de los escenarios de producción de ideas, de conocimiento, de sabiduría, en los diversos problemas que afronta la humanidad. Yo no quiero ahora fincar mi reflexión en un recorrido histórico, que además en sus cortes se vienen postulando diferentes formas de abordar los fenómenos de todo tipo. Y por ello quiero aquí, con los riesgos que esto implica, hacer un deslinde y señalar particularmente dos escenarios. Uno que tiene que ver con las ciencias naturales y otro que tiene que ver con las ciencias humanas y sociales, o también identificadas como ciencias del espíritu. De modo que en estos dos horizontes pienso que se han construido particulares epistemologías y que se pueden, al interior de las mismas, construir modelos epistémicos, teorías del conocimiento según el abordaje, y también lo derivaría yo a la tecnología y a las humanidades, por supuesto. Así, en el devenir histórico, la concepción de la ciencia en el occidente, en las culturas occidentales de las que formamos parte, se bifurcan estas direcciones en dos tradiciones, dos grandes tradiciones, la aristotélica por un lado y la galileana por otro lado. La primera enfatiza su interés en que los fenómenos inteligibles deben ser abordados teleológicamente,
Siguiendo la tradición aristotélica, diríamos que se pretende abordar los fenómenos para interpretarlos, comprenderlos, construir justificaciones de acuerdo a sus finalidades o propósitos. La segunda, es decir, referido a las ciencias naturales y la tradición galileana, finca su interés científico en la explicación causal. Así, podemos caracterizar una vertiente epistemológica de las ciencias naturales de carácter causal explicativo en la ruta del positivismo filosófico y metodológico, el método científico así caracterizado, al que se han plegado incluso diversas ciencias humanas y sociales consideradas ciencias jóvenes. Sin embargo, existen diversas perspectivas en esta segunda dirección que advierten un modelo diferente al naturalista, que acentúa la particularidad de revisión del objeto del conocimiento en su aproximación psicológica y sociohistórica, es decir, siguiendo la tradición aristotélica. Se han construido epistemologías o niveles o conocimientos en la hermenéutica, en la fenomenología, en la dialéctica, en la lingüística, en la tradición sistémica. Como podemos advertir, hay una diversidad de modelos epistemológicos para el abordaje de fenómenos naturales y de fenómenos de las ciencias del espíritu, de las ciencias sociales o humanísticas. Y yo quiero aquí, dadas pues mis capacidades intelectuales, focalizar la disciplina en la que me he formado y de la que puedo, sí, con cierta certeza y precisión, caracterizar un modelo epistemológico. Y por ello, en este concierto de muchas exposiciones diversas en uno y en otra dirección, focalizo en el campo de las ciencias llamadas del espíritu, sociales y humanísticas, o también algunos dirán ciencias culturales, diferenciándolas de las ciencias naturales, y en el contexto de manera específica del saber acerca de los problemas sociales, al derecho, como una ciencia social. Y en este momento voy a correr unos documentos que he venido construyendo en las últimas 3 décadas. Probablemente los que me escuchan y nos siguen en línea y quienes presencialmente hoy lo advierten, dirán, bueno, 30 años para producir 3 documentos, o es de lento aprendizaje, o ha trabajado muy poco, ¿verdad? Pero el nivel de complejidad de una de las disciplinas filosóficas como es la epistemología, densa y complicada, debe advertirse con mucho cuidado, con mucha serenidad, con mucha prudencia, y mirar cómo se puede articular una serie de caracteres o principios que permitan caminar en ese conjunto de saberes. Por ello, ustedes pueden advertir que el documento primigenio con el que comienzo a construir la epistemología del derecho deviene de 1992, hace 30 años. Por eso decía, 3 décadas me he ocupado de los saberes epistemológicos en el campo del derecho. Quiero hacer aquí un referente anterior, porque siempre he pensado en el carácter acumulativo de la sabiduría, del conocimiento, de la ciencia, no en esa disrupción tan espontánea a veces y tan dramática de las revoluciones científicas que advierte Kuhn. Yo pienso más serenamente en el proceso acumulativo, es decir, nadie parte de cero. De modo entonces que partiendo de un escenario anterior al que he desarrollado,
focalicé estas lecturas en el campo de los juristas que devienen desde posguerra, desde los conocimientos que se construyen en el derecho después de la Segunda Guerra Mundial. Y fijo mi atención de inicio y como punto de partida en el perspectivismo alemán, que direcciona en el escenario de la filosofía diferentes abordajes del conocimiento, hasta ese momento en el campo del derecho, solo focalizando el tema normativo y no otros escenarios. El perspectivismo alemán advierte direcciones, diversos horizontes y no solo el escenario exclusivamente normativo. Y quiero decirles que con el transcurso del tiempo se irían forjando otros escenarios de abordaje del derecho. Se habló de la tridimensionalidad del derecho, se habló de la triplicidad del derecho y se habló también de la teoría de los tres círculos, en donde se focalizaban particularmente tres escenarios: el derecho justo, el derecho válido y el derecho eficaz. En todo este andamiaje de saberes me postulo por construir una epistemología desde los niveles epistemológicos del derecho. Para el que les habla, el derecho se conoce a partir de estos tres niveles o modelos epistémicos y que corren de manera independiente o entreverada y que se pueden de ellos hacer mixtura o se puede también transitar en su pureza. Y brevemente iré caracterizando lo que pensaba hace 30 años, que el derecho se refiere a tres escenarios: el escenario de la lógica, de la axiología y de la ontología, y que los tres escenarios tienen diferencias significativas notorias. En el eje de la lógica se estudian estrictamente normas, en el eje de la axiología valores y en el eje ontológico hechos. Asimismo, se desarrollaron corrientes del pensamiento en el campo del estudio del derecho. La corriente imperante hasta ese momento se denominaba juspositivismo, acompañada por el jusnaturalismo, o más bien en contradicción con el jusnaturalismo, otra corriente que venía desde la Edad Media. El realismo sociológico jurídico, una corriente naciente como reflexión en el campo de la filosofía, y esta corriente normativa en insurgencia con el Estado moderno o la primera forma de organización jurídico-política, el Estado liberal de derecho. Estos tres caracteres que distinguen la discusión en el campo del derecho se refieren a la eficacia de la ley en el campo sociológico, a la validez del derecho en el campo estrictamente del juspositivismo, focalizando solo normas, cuándo el derecho es válido y para qué casos es válido, y el tema de la justicia en el campo del jusnaturalismo. Estos han sido llamados el enfoque teórico general, al menos así lo asumo, el enfoque sociológico, el enfoque filosófico, y de ello derivan descripciones jurídicas, explicaciones jurídicas, justificaciones jurídicas. Así el producto de los que construimos saberes en el campo del derecho, producimos descripciones normativas y justificaciones filosóficas. A estas, en nuestro campo, les llamamos doctrinas normativas. Y en el terreno de los hechos, construimos explicaciones de corte sociológico a las que llamamos teorías explicativas. Este documento, hace 30 años, consideraba el estado que guardaban los temas relevantes hasta ese punto. Seguimos construyendo el documento, siguiente. Y para 2005, bueno, habían casi transcurrido más de 10 años, fuimos identificando cómo se venía proyectando el derecho, cómo venía configurando diversos escenarios en esas tres direcciones. Y en el campo filosófico, voy a situarme en el intermedio. En el enfoque teórico general, empezaron a producirse
saberes o conocimientos desde la filosofía analítica o la teoría analítica, cuya insurgencia, fijando una fecha de referencia, se puede situar a mediados del siglo XX. Y esta teoría analítica, que deviene de la filosofía analítica, asentaba su manera de abordaje del derecho a partir de la interpretación, que focalizaba el tema de la legalidad para revisar los silogismos que se construían dentro del derecho, y todo esto proyectado al decisionismo judicial. ¿Cómo deciden las autoridades, particularmente los jueces? Entonces, percepción de decisiones correctas que siempre constituyen descripciones. La decisión correcta, el tema de interés era la interpretación a la luz del silogismo del derecho y la decisión correcta, percibida en el decisionismo judicial. Por cuanto hace al enfoque filosófico, tiene insurgencia la hermenéutica en el campo del derecho. Y la hermenéutica se refiere a la ponderación de los valores que están sosteniendo a la norma, a las normas de derecho, los valores subyacentes en las normas jurídicas. Y estas normas jurídicas sujetas a ponderación. Esto se refiere ahora a los valores en los textos constitucionales. Por eso hablamos de constitucionalidad en el escenario del enfoque hermenéutico y ya no tanto de legalidad como lo hacían los teóricos de la teoría analítica. Y pensamos ya no en el silogismo, que era el modus de decisión y abordaje del derecho para atender los casos particulares, sino ahora pensamos en la argumentación jurídica, la argumentación del derecho. Y ya no revisamos solo la decisión correcta, sino sometemos a juicio si esa decisión en la aplicación del derecho, en la adecuación del derecho, es una decisión aceptable y si además esta decisión aceptable es justificable. Las justificaciones en el campo del derecho. Entonces, hoy los temas importantes a partir de este año en que construimos este documento tiene que ver con la decisión correcta que deviene de la adecuación del derecho a los casos concretos y la decisión aceptable y también justificable. De modo entonces que este es el escenario, insisto, de las doctrinas normativas, y por otro lado se ha venido desarrollando el enfoque sociológico de la sociología jurídica ya como ciencia autónoma, la construcción, cómo se produce el derecho, ¿verdad? El derecho en el escenario de la contingencia y el riesgo, y la racionalización del riesgo a través del derecho que produce construcciones explicativas o teorías explicativas. ¿No? Aquí, como lo señalo nuevamente, teorías explicativas. Quiero decirles que la sociedad contemporánea advierte una nueva concepción de lo jurídico, del fenómeno del derecho. Y quiero afirmar aquí algo que es verdaderamente contundente. El derecho de las últimas 4 décadas ha cambiado considerablemente. Ya no es el derecho que conocimos de los años 80 hacia atrás, el siglo XIX, y desde la fundación a fines del siglo XVIII del Estado moderno. Las condiciones sociales, económicas, políticas, culturales variaron, cambiaron. Cambió la forma de organización jurídico-política. Nosotros pensamos que existe un Estado, pero existen también modelos de Estado. El Estado liberal de derecho, el Estado intervencionista de derecho, el Estado social de derecho, y hoy vivimos en el Estado constitucional de derecho. Hoy así debemos asumirlo, un Estado constitucional de derecho, que es otra forma de organización jurídico-política de las sociedades contemporáneas. Esto es lo que a menudo no se ve, no se identifica, cuando los juristas piensan que nuestro oficio es solo leer normas y adecuarlas. No, las normas tienen sentidos, direcciones, y al menos estos 3 niveles deben ser objeto de abordaje de los juristas. Entonces, en estos niveles epistémicos, ¿qué podemos advertir? Que hay una transición, llamémosle, que ciertos autores, y pongo aquí al frente a un notable autor, Luigi Ferrajoli, hoy de los más leídos en el campo del derecho,
que advierte una transición de un Estado legislativo de derecho a un Estado constitucional de derecho. Y este autor presenta un escenario que afirmo y además sostengo y que comparto. El derecho que se ha producido en nuestros días es diferente y la manera de abordaje es diferente. Y todo ha cambiado en el campo del derecho. Con mis alumnos del doctorado y de la maestría, ellos están conscientes que el derecho cambió y que se estudia de otra manera. El autor que sigo, Ferrajoli, afirma 4 cambios significativos en el derecho. El derecho cambió en su naturaleza, el derecho cambió en su estructura, el derecho cambió en cuanto a ciencia y el derecho cambió en cuanto a sus métodos de conocimiento. Todos estos hallazgos están en el campo del derecho. Entonces, un derecho diferente. Y como sé que estoy ante un público diverso y no me estoy dirigiendo a un escenario de intelectuales o estrictamente juristas o abogados, quiero hacer aquí una precisión que puede ser más puntual. La separación histórica que hubo entre moral y derecho implicó que la moral no era parte del derecho, imperaba el derecho positivo. El derecho positivo deviene de un concepto, el jus postum o jus positum, el derecho puesto en la legislación. Entonces los juristas deberían aprender, conocer y aplicar el derecho en la legislación, el derecho que viene en la norma, en las leyes, el derecho puesto. Y a eso le llamamos los juristas jus positivismo jurídico. Por ello se afirmaron aforismas que hoy no tienen nada que ver con el derecho contemporáneo. Lex sed lex, la ley es la ley. Y algunos, de manera muy coloquial, pero que se han vuelto casi premisas coloquiales, dicen la ley es dura, pero es la ley. Y nada por encima de la ley. Y hoy esto es injustificable. Así ya no se puede sostener el derecho. Bueno, entonces derecho y moral caminaban por escenarios distintos. La moral, asumiendo el estudio de los valores imperantes de una sociedad, de los valores que están subyacentes en el derecho, y los jus positivistas afirmando que solo interesa el derecho positivo y su adecuación a los casos concretos. Bueno, en este escenario de mutación, por cuanto hace al cambio de la naturaleza del derecho, hoy en el derecho contemporáneo se estudia moral y derecho juntos. Del cuadro que presenté del 92 hacia atrás, decir que derecho y moral se estudiaban juntos era una herejía dentro del derecho, porque separábamos, diferenciábamos moral y derecho. Cito una referencia también en este coloquialismo. Para los positivistas, derecho y moral son como el agua y el aceite. Decían ellos que no se pueden juntar, y hoy no. Hoy se estudian juntos, moral y derecho, porque, siguiendo este escenario que les presento, hoy tiene una gran presencia la hermenéutica como referente de estudio del derecho. Entonces, la hermenéutica aborda ponderación valorativa, ponderación de valores. Y yo me atrevo a afirmar que hoy por encima de la legalidad está la constitucionalidad. La mejor respuesta en cuanto a adecuación de leyes se encuentra en la Constitución, en un primer momento, y también en la protección multinivel, que son los tratados internacionales. De modo entonces que hoy moral y derecho se estudian juntos. Ese es el tema más sobresaliente en esta nueva construcción de la transición del Estado legislativo de derecho a un Estado constitucional de derecho. Y si el autor que refiero, y junto con él la mayoría de autores contemporáneos, afirman que cambió el derecho en su naturaleza, cambió también en su estructura, porque hoy no impera solo el derecho patrio, y particularmente y de manera magnificente, si se vulneran en un acto de autoridad derechos humanos,
La protección es multinivel, intervienen los organismos internacionales, particularmente en nuestro ámbito, la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana en primera instancia, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano administrativo y órgano jurisdiccional, la Corte Interamericana. Entonces, los problemas que se resuelven por las instancias nacionales, teniendo como última instancia la decisión de la Corte, pueden ser revisables por la Comisión Interamericana. Particularmente cuando se violan derechos humanos, la decisión no se agota en las autoridades republicanas, en México, sino que en protección multinivel los gobernados podemos acudir a las instancias supranacionales y allá se deciden los problemas en donde evidentemente hay vulneración de derechos y particularmente de derechos humanos. Entonces, la estructura del derecho cambió. Antes abanderábamos muy jactanciosamente y de manera orgullosa que el derecho patrio y nada por encima de la soberanía de México. La soberanía era algo intocable y no se podía vulnerar y el derecho patrio era el derecho que atendía los problemas. Hoy no, hoy el tema del derecho supranacional en la protección multinivel puede modificar las decisiones de las autoridades nacionales. Entonces la estructura del derecho cambió. Hoy tenemos que conocer la protección multinivel o derecho supranacional, que viene en convenciones y declaraciones internacionales y tratados internacionales. Entonces cambia el derecho en su naturaleza, cambia la ciencia del derecho. Ya no es una ciencia que solo focalice normas, ahora hay que focalizar valores y también hechos. Entonces esta teoría de la tridimensionalidad que nos venía desde la década de los 50 del siglo XX, la triplicidad del derecho, la teoría de los tres círculos, impactadas en esto que he venido construyendo de los niveles epistemológicos, advierte que el derecho al menos debe abordarse desde tres direcciones, como normas, como valores y como hechos. Pero esto va a ser sorprendente si advierto lo siguiente: hoy las autoridades deben decidir así. Hoy las autoridades no pueden decidir solo a partir del silogismo. El silogismo es para los casos fáciles, por así decirlo, ¿no? Premisa mayor normativa, lo que establece la norma. Premisa menor fáctica, el acto que cometió el individuo. Y premisa conclusiva, normativa. Se decide de acuerdo con la ley, ¿no? Este es el modus ponens de los juristas. Premisa mayor normativa, premisa menor fáctica, conclusión normativa. Bueno, esta manera silogística de decidir hoy ya no es suficiente. Hoy, en el trabajo del jurista, tenemos que pensar ya no en el silogismo, sino en la argumentación. Y hoy las decisiones de los órganos colegiados, de los tribunales colegiados y de la Corte deben ser decisiones argumentativas. ¿Y cuáles son estas decisiones argumentativas? Las decisiones para los casos difíciles, para los casos complejos, los problemas que no se resuelven a priori silogísticamente, sino que requieren de un conjunto de reglas que fincan esta decisión. Y a saber, son 6 las reglas de la argumentación para decidir los casos difíciles. ¿Qué método se usó para interpretación o ponderación de normas y principios? ¿Qué establece como premisas hipotéticas la ciencia? ¿Qué establece la jurisprudencia? ¿Cuáles son los argumentos de peso? ¿Cuál es el valor que se ha hecho de la prueba? ¿Y cuáles son los argumentos especiales para asuntos especiales? Entonces, hoy hablamos de decisiones argumentativas. Ya no es el puro silogismo con el que trabajamos centenariamente los juristas y que todo caso lo queríamos ver a la luz del silogismo. Hoy no, hoy la argumentación en el campo del derecho. Y yo he dedicado mis últimos años a producir ideas, reflexiones, elementos para la decisión de la adecuación de normas a casos concretos, normas y principios, porque hoy los juristas nos encargamos del estudio de las normas contenidas en las leyes y de los principios contenidos en las constituciones, en nuestra Constitución y en la Constitución local, y también en los tratados internacionales y las convenciones internacionales. De modo entonces que, como ustedes pueden advertir, hoy tenemos
al menos en el derecho, estas tres direcciones. Las autoridades hoy deciden no solo de manera correcta, que si aplican bien el silogismo lo harán de manera correcta, sino deben producir decisiones aceptables. ¿Aceptables por quiénes? Por los implicados en un conflicto de carácter jurídico, pero también aceptables por lo que los argumentistas decimos, el foro universal o el auditorio imparcial. Es decir, por los que están interesados en ver cómo se resolvió un asunto de carácter legal. Y creo que la manera correcta en que actúen los jueces es interés de todos, pero que produzcan además juicios de justificación, la justificación en el derecho. Y miren ustedes, yo soy de aquellos abogados que afirma que el tema de la justicia ya no le corresponde a los abogados. El tema de la justicia hoy se acuña como un concepto adjetivado. Se habla de justicia social y vean con qué tiempo se adelantó nuestra universidad. La justicia social, ¿qué implica justicia social? Esto deviene de la tradición de los teóricos de lo que se llama el liberalismo igualitario. Hoy hablamos del liberalismo igualitario y el liberalismo igualitario pone al centro de su interés la justicia social. Entonces hoy hablamos de justicia social, ya no de justicia como concepto solo, aislado y que corresponde a la adecuación o aplicación de leyes. El tema de la justicia, pienso, salió del campo de los juristas y se trasladó a otros saberes sociológicos, filosóficos, políticos, etcétera, antropológicos. Bueno, miren ustedes, aquí el asunto sobresaliente de esta conversación, y no deseo excederme del tiempo que se me ha conferido, es cómo en los últimos 40, 50 años, si acaso, y de manera enfática en nuestro país en los últimos 15, 20 años, el tema de la justicia casi no ocupa ya al discurso de los juristas. Hoy hablamos, pienso, y esta es mi convicción, ya no de decisiones justas o injustas, porque por ningún lugar se encuentra ese tipo de reflexiones. Hoy hablamos de decisiones justificables o injustificables. Y ya no se puede rogar la autoridad o el juez si su decisión es justa o es injusta. Incluso es un tema que ya no tiene cabida en el discurso jurídico. Hoy las decisiones se justifican o no se justifican. Se justifican si son adecuadas a la correcta aplicación de las normas y en un escenario del respeto de los valores, poniendo al frente los derechos humanos. Entonces, una decisión es justificable si no atropella derechos humanos, si no vulnera derechos humanos. Es justificable si se ha hecho correctamente y enseguida se ha ponderado el conjunto de principios particularmente fundamentados en los derechos humanos, esencialmente en la dignidad de la persona humana. Si una decisión vulnera dignidad de persona humana, vulnera derechos humanos, es una decisión injustificable. Entonces, en el debate hoy, al menos el que les habla, no me atrevo a hablar de si una decisión de autoridad es justa o injusta, no me interesa saber eso. Me interesa saber si esa decisión fue correcta y es justificable, o incorrecta o injustificable, condenable. Si una decisión no se ajustó a todos estos escenarios, entonces es una decisión autoritaria, arbitraria, que debe ser rechazada. De modo entonces que en este contenido, en este planteamiento que hago, hoy hay una teoría bidimensional que se llama teoría de la argumentación jurídica, que imbrica tanto la decisión correcta como la decisión aceptable, la producción de justificaciones, siguen siendo descripciones jurídicas, ahora valorativas, y desde luego también el impacto del abordaje del derecho a partir ahora de la teoría analítica, del conocimiento de una probabilidad de identificación de lenguajes. Y la teoría analítica tiene sus métodos propios de interpretación del derecho, así como la teoría hermenéutica, métodos propios de ponderación del derecho. Y quizá la noticia que deba darles hoy es que esa lectura de otros tiempos,
de siglos, de mirar la aplicación de la ley por la ley y nada por encima de la ley, es un mito que no se puede sostener. Hoy por encima de la ley están los valores, por encima de la ley está la defensa y protección de la dignidad de la persona humana y de los derechos humanos. Entonces, la naturaleza del derecho cambió, su estructura cambió, como ciencia cambió y también cambió en sus métodos. Y quiero aquí ir cerrando mi intervención porque es el tiempo que se me ha conferido. En esta lectura de la transición del Estado legislativo de derecho al Estado constitucional de derecho, y en esa flecha que ustedes miran, están estos 4 escenarios de transformación. Un derecho diferente que va ensamblado con la moral. Hoy se estudian juntos moral y derecho. Un derecho que tiene y no se agota en sus contenidos estrictamente del derecho patrio y de las decisiones de las autoridades de la República, sino que hay vía de protección multinivel o supranacional. Pueden intervenir autoridades, en este caso nuestra jurisdicción implica a la Corte Interamericana, autoridades supranacionales en la decisión de los asuntos nacionales. Y desde luego la ciencia del derecho amplió su horizonte, al menos en estas 3 dimensiones. Se aborda hermenéutica, se aborda la teoría analítica y también, para casos muy específicos, el horizonte de la construcción sociológica del derecho o revisar, y aquí hay una pregunta importante, ¿cómo se produce el derecho? ¿Y qué consecuencias produce cuando se aplica la norma o se adecua la norma a los casos concretos, que es el eje sociológico? Yo aquí usé 2 tipos de color, uno más oscuro, otro más tenue, porque hoy el trabajo de los juristas es en las 2 direcciones superiores, es hermenéutica y es analítica. Se construye a partir de la interpretación del derecho lingüística por enunciados y se ponderan principios y valores. Y por encima de las leyes están los principios, los valores de una constitución y los valores del entramado de normatividad internacional. Entonces se equivocan aquellos que dicen la ley es la ley. Sí, pero así hay encima un principio y se está vulnerando dignidad humana, se aplica el principio. Entonces hay un cambio verdaderamente que simbra en los campos del derecho. Solo aquellos que no quieran entender que están superadas las lecturas de mediados del siglo XX y hacia atrás, desde la insurgencia del Estado de Derecho, que como todos saben parte de la Revolución Francesa para adelante, se construiría el Estado de Derecho, que este autor que cito llama Estado Legislativo de Derecho y que hoy afianzamos en un Estado constitucional de derecho. Desde luego, en este esquema, que solo es caracterizador de niveles epistémicos en la epistemología o epistemologías jurídicas, solo lo trato de manera referencial, porque en cada uno de estos ejes se han desarrollado infinidad de teorías, de sabiduría jurídica. Hoy, insisto, ha surgido desde hace 30 años, y es de lo que me he ocupado también, de lo que hoy se denomina teoría de la argumentación jurídica, y prácticamente cómo deciden los jueces con la aplicación de estas reglas que debe utilizar la autoridad para resolver casos concretos. Entonces, estos 2 cuadros, el anterior y este, hoy me han permitido, el siguiente por favor, construir un documento en los últimos años, que es justamente en este periodo, hasta hace poquito, que hilvané todo el conjunto de caracteres anteriores y los que he desarrollado a partir del 2005 o hasta el 2005, y hoy estoy trabajando para ir ajustando otra vez este tipo de documentos a la luz de la epistemología jurídica. Y por ello, cuando he sido invitado por el señor secretario de Investigación para dialogar con ustedes acerca de un modelo epistemológico, pues el derecho es esto, muestra esto. Y yo diría, en cada uno de los saberes hay que revisar, porque yo sí tengo la convicción de que en todos los niveles epistémicos hay que tomar al menos estos 3 ejes. ¿Cómo podemos revisar descriptivamente un fenómeno? Es decir, a partir de las reglas de la lógica, con enunciados correctos,
a partir de los valores. ¿Qué valores? Y hoy estamos hablando de ética en la ciencia, en los saberes humanísticos y tecnológicos, y estamos también hablando de la bioética, es un escenario valorativo. Entonces, el eje valorativo, el eje, llamémosle lógico o descriptivo, y el eje ontológico de los hechos, incuestionablemente, son tres escenarios, que además no son ingenio mío o producción estrictamente mía, son los horizontes por donde se proyectan los saberes en la construcción de la sabiduría de Occidente. Así nos enseñaron a pensar los griegos. Estas son rutas de indagación o conocimiento, de abordaje de la cultura grecolatina. Así se proyectaron. Y esto es lo que yo hice, tomarlos en el campo del derecho y construir mis reglas o tablas. Por ello, entonces, doy noticia, también desde Tlaxcala se inició la investigación y desde luego la construcción de la teoría de la argumentación jurídica. Tlaxcala es punto de partida en el país para abordar la teoría de la argumentación jurídica caracterizada en estas direcciones, particularmente mirada como una teoría bidimensional que se proyecta hoy con fines prácticos. No es solo disquisición teórica, es cómo deben decidir las autoridades al momento de abordar un caso. Y ya lo decía, y en extenso siempre imparto un curso en el doctorado y en las maestrías, también lo hice en licenciaturas, para enseñar las reglas de la argumentación. Ante un caso que usted enfrenta, ya sea para abordarlo como defensor, ya sea para abordarlo como contraparte, ya sea para abordarlo como autoridad y particularmente focalizando la actividad de la autoridad, siga estas 6 reglas. Y perdón lo que voy a decir con esta simpleza y siempre coloquial, es como hacer un pastel. Póngale 6 cosas, aborde 6 reglas, vea cómo se interpreta y se ponderan normas y principios. Método, póngale ciencia, cómo hipotéticamente ha resuelto la ciencia ese problema. Póngale jurisprudencia, cómo han respondido y cómo han resuelto los jueces anticipadamente o anteriormente, el precedente. Póngale reglas de argumentación o póngale regla de construcción de enunciados, premisas, proposiciones, oraciones, argumento, razón, y póngale prueba, valore la prueba. ¿Cómo encuentra usted elementos de valoración de pruebas? A partir del escenario de la multidisciplina. Y finalmente ponga el argumento especial. Así se decide hoy y así deberían decidir. Y digo deberían decidir porque las primeras decisiones argumentativas en México se han producido acaso en la última década o poco más de una década. ¿Y antes cómo se resolvía? Silogísticamente, siguiendo la tradición centenaria del siglo XX o parte del siglo XX, el siglo XIX y las últimas décadas del siglo XVIII. Entonces, como ustedes pueden ver, en los escenarios de la epistemología se pueden construir modelos para que se actúe atendiendo los fenómenos que nos ocupan, en este caso, el fenómeno jurídico. Ojalá al menos haya sido ilustrativa esta conversación. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Serafín Ortiz su excelente ponencia. Hacemos entrega de un reconocimiento y un presente para el doctor Serafín Ortiz. Gracias.